Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a una sesión más de estudio Tefilá y Selijot en Koltub Sefarad. Hoy continuaremos estudiando Hilhot Melahim del Rambam. Estamos en el primer capítulo, Alajá 5, y estábamos hablando de qué personas no podían ser nombradas como reyes. Y habíamos acabado en una nota un tanto controversial de que personas de origen extranjero, es decir, conversos, no podían acceder al reino y no podían acceder a ningún tipo de responsabilidad. Y ayer hablamos de que esto tiene que ver más que todo con un contrato social. Ya vamos a ver que esto es mucho más claro en los próximos dos ejemplos. Entonces leámoslos y lo discutimos juntos. Ein Ma'amidin Isha Bamalhut. No nombramos a una mujer en el como reina. Sheneemar Melech, pues está dicho en Deuteronomio 17:15, hay son tasim aleja melech, pondrás un rey. Y en el Sifri, en el Midrash Alajá, se nos dice velo malka, un rey y no una reina. Veken kol mesimot Israel en maminim bahem ela ish. Todas las posiciones de autoridad donde hay sí, donde hay poder involucrado en Israel, no nombramos a ellas sino hombres. ¿Ok? Vamos a hablar. Déjenme les leo este. ¿Ok? Aguanten el Rambam. En Ma'amidim Melech velo Kohen Gadol. No nombramos ni rey ni gran sacerdote. Logar a, no a un no una persona que hace sangrados, un barbero. Velozapar, o sea, estas son personas que atienden a las personas, cirujanos, dentistas, no era una profesión muy respetada. Velo balán, y no una persona que asiste a otra persona en el baño. Velo bursi, y no una persona que tiñe cueros, una persona que tiñe cueros. Lo mipnei shem psulim, no porque esto los hace inhábiles. Esto no los desacredita. Ela, sino joil ve emunatan nikla, dado que su profesión no es muy, es una profesión baja, nikla. Ha'am mezalzelim bahem leolam. El pueblo siempre los va a ver en esa luz. ומי שיעשה במלאכה מאלו יום אחד נפסל. Incluso si esta persona hace una de estas labores, hay versiones del Mishneh Torah que dice que también un carnicero está incluido en esta lista. Así sea un solo día que se haya dedicado a esa profesión, nifsal, queda desacreditado. Y aquí quiero hacer dos pausas. La primera de ellas para explicar el tema en general de por qué no un ger, por qué no una mujer, por qué no estas profesiones. Y es, el Talmud entendía lo que 16, 17 siglos después viene a decirle a Occidente Jean-Jacques Rousseau, donde más que clasista, Henry, o sea, yo creo que aquí también hay el contrato social, particularmente cuando estamos hablando de posición como el rey, que el rey tiene autoridad, una autoridad bastante, una latitud mucho más grande de poder que el que tienen muchos políticos actuales. Para el establecimiento de este contrato social, de que la gente renuncie a su libertad, renuncie, o sea, básicamente deje en manos de otro que lo manden. Esta es una Este es uno de los intercambios más difíciles que hay. Porque es que la gente básicamente abandone una parte muy importante de su libertad. Y esto es lo que el Rambam yo creo que nos está diciendo. Si la persona que ha de ocupar esa posición de autoridad, una autoridad que a veces se tiene que ejercer de una manera dolorosa e incluso arbitraria, esta persona no puede ser alguien vulnerable.
esta persona no puede darse el lujo de que la gente no lo respete o de tener una debilidad, o sea, este tema de que si uno se ocupó una vez, ¿cierto? Entonces, el tañedor, el tiñedor, el curtidor, Bursi es curtidor de cueros. Esta persona luego quiere ser rey. No, pero ese es el curtidor. Pero sí fue un solo día, pero es el curtidor. O sea, una persona que curte cueros sí va a poder ser rey. Hasta el día de hoy existe esta sospecha. Muchas personas en América Latina, y de nuevo, estamos hablando en un mundo completamente diferente, en un mundo donde el proceso democrático ha hecho muchas de estas consideraciones un poco menos urgentes. Mucha gente en América Latina no votaría por una mujer a pesar de estar calificada. Creo que afortunadamente cada vez son menos. ¿Ok? Entonces, para entrar en este contrato social, esta persona no puede ser muy vulnerable. Si esta persona es un extranjero. Y el caso concreto, por ejemplo, es Herodes. Herodes tuvo muchísimos problemas como rey de Israel, no solo porque Herodes era paranoide y tenía tendencias asesinas y cometió muchos errores políticos, pero una de las cosas que nunca lo dejó gobernar en paz, ¿ok? Lo que nunca lo dejó gobernar en paz es que la gente no lo veía como judío. Los mismos rabinos no lo veían como judío. Y entonces había ese resentimiento. Entonces es realpolitik. No, o sea, el Rambam no está diciendo que esto sea correcto. Y no es el Rambam está citando el Talmud. Pero aquí yo creo que el Talmud y la halajá está haciendo, al menos en este contexto, en el contexto de un rey, muy cuidadoso. El rey tiene que tener, para poder ejercer esta autoridad, tiene que ser visto de cierto modo como alguien diferente, como alguien sin muchos puntos flacos. ¿Ok? No, Herodes era de origen idumeo, su padre era un converso. Y su madre era árabe. En efecto no era judío, pero era el rey de los judíos. Y en efecto fue y yo creo que también buena parte de esta legislación rabínica está influenciada por la pobre relación que tuvieron los rabinos con Herodes. Continuamos. No podemos continuar. Lo de las mujeres. Esta halajá, la halajá quinta de este capítulo que leímos, cuando hacia los 60, hacia los 70, comenzó este fenómeno de mujeres dentro del judaísmo, dentro del movimiento reformista, dentro del movimiento conservador y luego incluso dentro de la ortodoxia, de mujeres muy bien preparadas que dijeron, nosotros queremos ser rabinas. Y las personas que dijeron no, esta halajá, esta quinta halajá, era el caballo de batalla. Y el Rambam claramente dice, las mujeres no pueden tener toda posición de autoridad en el pueblo de Israel debe ser tomada por un hombre. Esto es, dicho sea de paso, cuando poco después de que Golda Meir era primer ministro de Israel. Sigamos aclarando que el Rambam diga esto o que el Talmud diga esto no significa que Israel vaya a seguir el Talmud. Israel es un estado con muchos judíos, es un estado que se presenta como un estado judío, pero no es un estado halágico. Yo en esto lo veo en una buena luz. Yo creo que definitivamente un estado halágico con las personas que dicen hablar por la halajá en este momento sería trágico y desastroso para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando llegó el momento del debate sobre las mujeres rabinas, trajeron esta halajá. Y el contraargumento es de que las relaciones de los rabinos con sus estudiantes,
con sus congregaciones no son relaciones de srara, no son relaciones de autoridad, no son relaciones verticales, unidireccionales, como si lo es, por ejemplo, ser rey, o como lo era, por ejemplo, ser un general en la época, pues, con cierta autonomía militar, sino que nuestras relaciones hoy en día, ciertamente en contextos religiosos dentro del judaísmo, como son voluntarias, no son srara. Yo, al preguntarle una pregunta a una rabina mujer, al decirle, quiero que me aconseje sobre esto, yo soy el que tiene el poder, y yo soy el que tiene el poder de cierto modo también de obedecer o desobedecer. Ese es mi poder también, y de la inmensa mayoría de los rabinos a través del mundo. Mucha gente piensa que, los rabinos les hacen caso. Los rabinos somos posiblemente una de las profesiones más ignoradas del mundo. Es decir, nosotros hablamos y hablamos y hablamos, y la gente que hace caso más bien es poca. Porque nuestro poder no es un poder de autoridad, no es un poder de srara, no es un poder de coerción, sino es un poder de persuasión. Y esto, en mi opinión, es algo también muy positivo. Esta realidad de coerción, de que necesitamos una persona con poder coercitivo de por vida, no solo de por vida, sino hereditario, respondía a una realidad muchísimo menos estable que la que vivimos hoy en día. Creo que 3000 años de Torah, 3000 años de trabajo cultural, de trabajo religioso, de trabajo espiritual, social, de transformar esta realidad social en la que vivimos, en la que hemos estado involucrados, no solo los judíos, sino toda la humanidad, nos ha llevado a un punto donde la mayoría de nosotros estamos en relaciones voluntarias, y donde lo que más importa es la capacidad de persuasión y no de coerción. ¿Ok? Entonces, nota al pie. Del mismo modo que yo, como rabino converso, creo claramente que los conversos podemos ser rabinos, y como una persona que está casado con una rabina, y no es rabina simplemente porque sea mi esposa, sino que es rabina por su propio mérito, y es la rabina de mi sinagoga, es decir, es mi rabina, por mi consentimiento, entonces este argumento de srara se desbarata, en mi opinión. ¿Ok? Hay gente para el cual esto sigue siendo muy válido y no nombran mujeres en las juntas de las sinagogas y no nombran rabinas. Esto, en mi opinión, obedece a una realidad muy diferente. Y si algo nos ha, creo, de enseñar este estudio, y particular también el estudio de Parashat Shofetim, que espero estén leyendo de cara a este Shabbat, es que la Torah cambia. Es que diferentes épocas, diferentes situaciones requieren respuestas halágicas diferentes. ¿Ok? Y que hay categorías enteras de la halajá que seguimos estudiando, seguimos honrando, pero tal vez no se apliquen. Y que hay relaciones, por ejemplo, las relaciones de tipo voluntario persuasivo de las que he hablado, que tal vez el Talmud no concebía. Y eso está bien. ¿Ok? Mucho más importante, o sea, aquí estamos hablando de mi mujer es mejor rabina que yo. Por eso es que ella es mi rabina. Esto no tiene nada de que, por seniut, una mujer debe enseñar a las mujeres. O sea, esta visión segregada que tanto le gusta a nuestros correligionarios y hermanos en la ortodoxia, y no en toda la ortodoxia, se ha dicho de paso. No solo, no es la realidad en la que nosotros vivimos. E ignorar a la mitad de la población judía y no darle educación y no darle voz y no darle la capacidad de ver a través del filtro de la Torá, del filtro del Talmud, de nuestras escrituras, su propia experiencia como mujer en el siglo XXI,
es la estupidez más grande y nos va a costar nuestras hijas y nuestras nietas que ven esto como un club de hombres para hombres, donde los hombres hacen su cuento. Continuamos. הלכה זין, 7. כשמעמידין המלך מושכין אותו בשמן המשחה. Cuando elegimos al rey, lo ungimos con el aceite de la unción, que es una fórmula muy específica, es el aceite con el que se ungen las cosas sagradas, con los que se Sheneemar, pues está dicho, Vaikach Shemuel et pach hashemen, y tomó Samuel la botella de aceite, la botella, no una botella, sino la botella, Shemen Hamishcha, Vayatzok al Rosho, Vaishakeihu, y lo virtió sobre su cabeza y lo besó. Shmuel 1, 10, 1. Esto es la unción del rey Saúl. Meachar shemoshin hamelech, desde que el rey es ungido, harei ze zoche lo. A partir de ese momento, adquiere el reinado, ulvanav leolam, y para sus hijos para siempre. Ya vamos a ver que este para siempre no es tan largo a veces. Shamalhut Yerushalayim, pues el reino, la capacidad de ser rey, la monarquía, la soberanía, Yerushalayim es parte de su heredad, de su herencia. Sheneemar, pues está dicho en Deuteronomio 17:20, Lema'an yarich yamim al mamlachto hu uvanav bekerev Israel, para que extienda sus días sobre el reinado de él y de sus hijos dentro de Israel. ¿Cuánto llevamos ya de estudio? Casi 20 minutos. Ok, una más y nos vamos. Jiniach ben Katán. ¿Qué pasa si el hijo del rey es un menor de edad? Meshamerin lo hameluja ad sheyagdil. Le guardamos la soberanía hasta que crezca. Se presenta un regente, alguien que pueda servir como rey. Esto pasa a través del Tanaj, ha pasado a través de la historia judía, que Moshe Asa Yehoyadá le Yoash, como pasó en el caso de el rey Yehoyadá y su hijo Yoash. Vejol Hakodem Banajalá, todo hijo que vaya primero en el orden de herencia, Kodem le Yerushat Ameluja, tiene también precedencia en recibir el trono. Vejaben Hagadol Kodem la Katán Mimeno, y el hijo mayor tiene precedencia sobre el hijo menor. ¿Ok? Entonces el primogénito, si está vivo, entonces el primogénito es rey. Si el primogénito no está vivo, entonces la segunda persona es rey, y así seguimos. Una última nota para el día de hoy es que el día de mañana, que es miércoles 31 de agosto, no va a haber rezo, no va a haber Selijot, pero sí espero poder subir un video explicando un par de alajot para no quedarnos atrás, y espero pues que las personas que están estudiando juntas puedan preparar este material para cuando nos reencontremos el jueves en la noche. Ok, Javerim, entonces seguimos con el rezo.